Pues buenas tardes, muchas gracias por estar en esta sesión un poco accidentada en el inicio. Les damos las gracias por estar aquí en el seminario. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Gamaliel Blé. Voy a permitirme leer una reseña del doctor. El doctor Gamaliel Blé es originario del Cunduacán, Tabasco, ciudad conocida como el Atenas de Chontalpa y tierra de hombres ilustres. Gamaliel hace honor a sus raíces, ya que ha sido un destacado profesor e investigador en matemáticas. En 1990 se graduó de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo de la tercera generación de esta carrera. Realizó estudios de maestría en la UNAM, regresó a Tabasco a trabajar un semestre en la UJAT y después fue a Francia a realizar estudios de doctorado en la Universidad de París 11, grado que obtuvo en mayo del año 2000. Su trabajo de tesis lo desarrolló con el prestigioso matemático Adrien Douady. Tú me corregirás la pronunciación, Gamaliel. Desde entonces, Gamaliel Blé es un apasionado de los sistemas dinámicos, discretos y continuos. En julio de 2000 ingresó a trabajar en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como profesor e investigador de tiempo completo. En aquel lejano 2000 fue uno de los dos primeros doctores en matemáticas que ingresaron a trabajar en la UJAT y que habían realizado sus estudios iniciales en la UJAT. El doctor Blé es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2001 y sus áreas de interés son las ecuaciones diferenciales, los sistemas dinámicos y la modelación matemática. En el ámbito administrativo, ha sido jefe de posgrado de la División Académica de Ciencias Básicas y actualmente es el responsable de la maestría en Ciencias en Matemáticas Básicas y de la maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas que se imparten en la universidad y que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT. Pues el día de hoy estamos muy contentos de que el doctor Gamaliel nos haya cedido un poco de su tiempo para hablarnos del siguiente tema, aplicación de la bifurcación de Hopf en la dinámica de poblaciones. Sí, bienvenido Gamaliel y muchas gracias por tu tiempo y por la paciencia. No, muchísimas gracias por la invitación y por esa semblanza que acabas de leer. Gracias. Es para mí realmente un honor poder participar en este seminario, gracias a la virtualidad con la que hoy podemos gozar. Espero que sí me escuchen ustedes allá en la sala. Y Ya voy bien. a compartirles a ustedes un trabajo que he estado desempeñando en los últimos años en colaboración con el doctor Víctor Castellanos Vargas y un grupo de cátedras CONACYT, que más adelante los van a ver en los resultados. Voy a hablar en esta conferencia de algunos conceptos básicos y después voy a ir a unos conceptos más avanzados, pensando en estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado o investigación. Entonces voy a estar bajando y subiendo de nivel. Yo espero que la idea general de lo que quiero platicarles les pueda quedar a todos. Entonces, voy a hablar sobre bifurcación de Hopf y voy a hablar de dinámica de poblaciones. Esos van a ser los dos temas centrales de esta plática. Entonces, para hablar de bifurcación, voy primero a hablar de lo que sería una familia de funciones. Bifurcación tiene sentido cuando tenemos una familia de ecuaciones diferenciales. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar siempre de una ecuación diferencial donde hay un parámetro. En esta diapositiva ustedes están viendo un parámetro que realmente vive en Rm, una variable que vive en Rn, por eso esta parejita vive en Rn más m. Lo que nos interesa a nosotros es determinar las variaciones que se presentan cuando en la ecuación diferencial movemos el parámetro. Entonces, para eso voy a mostrarles el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una ecuación diferencial. Este sistema es en dimensión 2, tiene un parámetro que es mu, y como ustedes pueden observar, este sistema lineal con condición inicial C1, C2, pues lo podemos resolver. La solución de esta ecuación diferencial es, pensemos esto que es una matriz, esta es una matriz A
con entradas mu menos 1, 1 mu. De igual manera como resolvemos una ecuación diferencial en una variable donde teníamos, por ejemplo, si tenemos x1 punto igual a x1, ustedes saben que la solución a esa ecuación diferencial es la exponencial de, en este caso sería la constante A1 por T por la condición inicial. Bueno, cuando ya pasamos a sistemas de ecuaciones, ahora tenemos una matriz A y lo que se demuestra es que la solución es la exponencial de A. E a la AT por la condición inicial. En el caso de esta matriz que están ustedes observando, la exponencial de ella es lo que está aquí escrito en la última parte de la diapositiva. Es E a la mu t y una matriz de rotación. Entonces, de aquí ustedes pueden observar que las soluciones tienen una particularidad. Dependiendo de la mu, va a ser el comportamiento. Si la mu es positiva, estas soluciones crecen hacia el infinito, pero si la mu es negativa, las soluciones se van a cero, como puedo mostrarles aquí en esta imagen. En esta imagen, en el caso en que mu es negativa, las soluciones van girando y se van acercando hacia el origen. Pero si la mu es positiva, las soluciones van girando, pero se van alejando y se van yendo al infinito. Entonces, dependiendo de cómo es mu, es el comportamiento. Para toda mu negativa, las soluciones se van a cero. Cuando mu es igual a cero, las soluciones son simplemente circunferencias con centro en cero. Y esas las tenemos para mu igual a 0 y cuando mu es mayor que 0, ahora las soluciones se alejan y se van a infinito. Entonces hay un cambio en la dinámica de la familia cuando pasamos por mu igual a 0. Eso es lo que llamamos una bifurcación. Teníamos un comportamiento muy parecido para todos los negativos. En mu igual a 0 tenemos órbitas cerradas y en mu positiva tenemos órbitas que ahora se van al infinito. Cambió la dinámica de todo irse a cero, ahora todo alejarse de cero. Entonces, cuando pasa un fenómeno como este, es lo que llamamos una bifurcación. Cambió la dinámica alrededor de un punto. Bueno, vamos ahora al caso no lineal, que es de lo cual estaré hablando en la plática. Entonces, vamos a pensar en una ecuación diferencial. Ustedes aquí en esta ecuación diferencial no ven un parámetro, es un sistema las variables x y y. Este sistema, si nosotros igualamos a 0 la parte derecha, podemos calcular lo que se conocen como los puntos de equilibrio. Y uno de los puntos de equilibrio es el 0, es el origen. Bueno, el origen, si nosotros calculamos a este campo vectorial, le calculamos su parte lineal en el origen, resulta que es la matriz 1 menos 1, 1, 1. Esta matriz es precisamente lo que corresponde al caso anterior cuando mu vale 1, que por lo que les comenté hace un momento, significa que las soluciones se alejan del origen. Entonces, alrededor de 0, lo que vamos a tener por el teorema de Harman-Grothman, que nos dice que un sistema no lineal en un punto de equilibrio se comporta como el sistema lineal en el 0 cuando los valores propios de la parte lineal tienen parte real diferente de 0. En este caso, esta matriz, sus valores propios son 1 más menos i, por lo tanto tienen parte real distinta de 0. Quiere decir que la parte lineal sí me da información de lo que pasa en el origen para el sistema no lineal. Claro, la información que me da el teorema de Harman-Grothman solo es alrededor del punto de equilibrio. Alrededor del 0, 0, las soluciones se están alejando. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos un poquito de 0? Para entender eso, lo que hacemos es cambiar las coordenadas del sistema. Entonces, tomamos en el plano coordenadas polares, haciendo r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada y θ igual a el arco tangente de y sobre x.
Si R cuadrada es esta relación, entonces la derivada, vamos a suponer que R depende de t, X depende de t y Y depende de t. Por lo tanto, al derivar con respecto de t, de este lado nos queda 2R por R punto igual a 2X por X punto más 2Y por Y punto. Lo que significa que R punto, todos tenían un 2, entonces R punto es X por X punto más Y punto sobre R. Porque de este lado teníamos 2R, R punto. Bueno, de igual manera, calculamos la derivada de teta con respecto de t y nos queda que teta punto es xy punto menos yx punto sobre r cuadrada. Eso significa que pasar este sistema que tiene en el 0 un punto de equilibrio a coordenadas polares es simplemente multiplicar por x la primera parte del campo, multiplicar por y la segunda parte del campo y entonces obtenemos este r punto va a ser igual cuando ya pasamos todo a coordenadas r y teta, resulta que r punto es igual a r por 1 menos r cuadrada y teta punto es igual a 1. En particular, eso significa que la velocidad tangencial en este campo vectorial no cambia, es constante. Que lo que cambia es la velocidad radial. La velocidad radial es positiva cuando la r es menor que 1. Todo esto es positivo. Bueno, eso coincide con lo que ya sabíamos, que alrededor de 0 las cosas están girando, pero saliendo, porque la velocidad radial es positiva. Pero cuando r es igual a 1, entonces una órbita que está en r igual a 1 solo tiene velocidad tangencial. La velocidad radial es 0 y por lo tanto solo está girando y eso nos da una órbita periódica en r igual a 1. Pero cuando r es mayor que 1, este término ahora es negativo y entonces la velocidad radial es negativa. Quiere decir que el vector está apuntando hacia adentro y el campo que obtenemos es este. Cuando estamos adentro de la circunferencia con centro en 0 y radio 1, las soluciones van girando y se van acercando precisamente a esta órbita periódica. Y si estamos por fuera, también va girando y acercándose a la circunferencia. Entonces, esta órbita periódica resulta ser un ciclo límite, porque hay otras órbitas que se están aproximando a ella. Eso ocurre cuando R es igual a 1. Tenemos una órbita periódica, R menor que 1, van saliendo y R mayor que 1, las órbitas van entrando y acercándose a la circunferencia unitaria. Entonces, de esa manera, observamos ya un campo vectorial que es no lineal y tenemos un fenómeno, pero en este caso no tenemos una familia, simplemente tenemos un campo vectorial. Vamos a construir una familia. Entonces, esa familia, antes de darla, aquí quiero mostrarles dos cosas que son importantes en esta ecuación diferencial. Como la teta punto era igual a 1, podemos resolver tanto en teta como en r. Las ecuaciones resultaron ser estas ecuaciones están separadas las variables, ya no están como acopladas en este caso, ahora ya se desacoplaron, las podemos resolver y las soluciones son las que ustedes están observando aquí. La solución en R y la solución en teta, suponiendo que estamos en la condición inicial R0 teta 0. Bueno, una cosa muy importante que quiero que observen es que una vez que tenemos estas soluciones, hay un fenómeno que debemos observar aquí. Imaginémonos que nos colocamos en el eje X positivo y arrancamos con una condición inicial de la forma R0, 0. Y entonces comenzamos a aplicar el flujo. Teta punto es igual a 1
Entonces, cuando teta es igual a 2pi, regresamos otra vez a cruzar el eje X positivo. Bueno, el primer momento en el que estamos regresando para esta ecuación diferencial donde teta resulta ser, teta punto es constante, bueno, todos los puntos regresan en un tiempo 2pi a, en este caso, a las X positiva. El punto donde regresan, pues solamente depende de R. Y a eso es lo que llamamos la aplicación de primer retorno o la aplicación de Poincaré. El momento en que regresan y anotamos en dónde están regresando. Entonces ahora, como sabemos que teta vale 2pi, entonces simplemente en esta función de la condición inicial evaluamos para el tiempo 2pi y obtenemos el lugar en donde regresa, en este caso en el eje horizontal positivo. Dada una R0, regresa a este punto. De esa manera nosotros podemos determinar en dónde está regresando cada una de las condiciones iniciales sobre el eje horizontal positivo. Además, si R0 es igual a 1, como ustedes pueden observar, lo que nos queda es 1, porque el 1 es un punto fijo de la aplicación de primer retorno. De hecho, el 1, si nos fijamos en todo el eje positivo, es el único punto que regresa en el mismo y por lo tanto es el punto fijo de la aplicación de Poincaré. Calculamos la derivada de la aplicación de Poincaré. En este caso tenemos la variable R0 y resulta que cuando calculamos esa derivada y la evaluamos en el punto fijo que es 1, nos da e a la menos 4pi. En general, esta aplicación de primer retorno alrededor de una órbita periódica nos va a indicar si las soluciones que están cercanas se están alejando o se están acercando. Cuando esta derivada es, en este caso que estamos en una variable, cuando esta derivada es menor que 1 en valor absoluto, entonces vamos a tener que las soluciones se están acercando. Si es mayor que 1, las soluciones se están alejando de la órbita periódica. En particular, en este caso, estamos observando que las soluciones efectivamente se están acercando y además pudimos obtener las soluciones, las expresiones de manera explícita, tanto para R como para teta. Ahora vamos a una familia que incluye el campo vectorial anterior. Antes teníamos aquí un 1, donde está la mu. Entonces teníamos un caso particular de todas estas ecuaciones diferenciales. Cuando las pasamos a coordenadas polares, ahora aparece donde estaba el 1, ahora aparece mu. Este campo vectorial ahora tiene una órbita periódica cuando la mu es positiva, exactamente en R igual a raíz de mu. Allí está la órbita periódica. Y si calculamos la aplicación de Poincaré, como en el caso R mu igual a 1, y calculamos su derivada, resulta que es e a la menos 4 mu pi. Por lo tanto, como estamos hablando de la existencia de una órbita periódica, estamos hablando de mu positiva, entonces todas estas derivadas son menores que 1. Por lo tanto, todas las órbitas periódicas que aparecen para mu mayores que 0 son órbitas periódicas atractoras. Son ciclos límites estables. Esa es la palabra ese es el lenguaje que usamos para caracterizar ese tipo de dinámica. Pero cuando la mu es negativa, observen ustedes lo que pasa. Cuando la mu es negativa, todo lo que está entre paréntesis es negativo, por lo tanto, en este caso, la componente radial del campo siempre es negativa. Eso quiere decir que todo se está yendo a 0. No importa dónde comencemos, si la mu es negativa, la solución va girando y se va al origen. Cuando la mu es igual a 0, todavía tenemos, en este caso, tendríamos que
la solución sigue, la componente radial sigue siendo negativa y por lo tanto la solución se sigue yendo a 0. ¿Cuál es la diferencia entre tener mu negativa y mu igual a 0? Si ustedes observan aquí en este sistema en coordenadas cartesianas, la parte lineal estaría dada por mu menos 1, 1, mu. Por lo tanto, los valores propios en el origen para esa parte lineal simplemente están dados por mu más menos i. Eso quiere decir que cuando la mu vale 0, el teorema de Harman-Grobman no aplica para este sistema no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte lineal tiene un centro, todas las órbitas son circunferencias centradas en 0, pero ese sistema lineal no nos dice o no nos da información de lo que ocurre cuando mu vale 0 a este sistema no lineal en el origen. Sin embargo, cuando lo observamos aquí en coordenadas polares, podemos observar que para mu igual a 0, efectivamente, las soluciones sí están entrando a 0. Entonces tenemos para mu negativas, todas las soluciones se van a 0. Para mu igual a 0, también se van a 0, pero se van mucho más despacio. A esta dinámica le decimos que en el origen se tiene un foco estable y a este le llamamos un foco débilmente estable. Porque, como les mencionaba hace un momento, aquí la parte lineal lo que tiene es un centro. Después, cuando pasamos a mu mayor que 0, aparece esta órbita periódica que además ya vimos que va a ser estable porque lo que está adentro, toda condición inicial que está dentro de esa circunferencia se va acercando asintóticamente a la órbita periódica y las que están afuera también. En resumen, lo que tenemos es, cuando el parámetro es negativo, tenemos órbitas que van espiraleando hacia 0, tenemos un foco estable. Cuando estamos en el parámetro 0, tenemos un foco débilmente estable. Las soluciones se van acercando a 0 para el sistema no lineal, pero en el sistema lineal tendríamos un centro. Y cuando pasamos al parámetro positivo, aparece una órbita periódica que además es atractora porque lo que está adentro se acerca asintóticamente a ella y lo que está afuera también. Este fenómeno de tener un foco estable, un foco débilmente estable y una órbita periódica al pasar por este punto, una órbita periódica estable, es lo que se conoce como la bifurcación de Andronov o también llamada bifurcación de Hopf. Ahora, este fenómeno que estamos observando para una ecuación diferencial, una familia de ecuaciones diferenciales muy particular, en general se puede observar en otras familias de ecuaciones. Bueno, para poder definirlo en otras familias, entonces necesitamos dar algunas herramientas. Primero yo les hablaba de la aplicación de Poincaré. La aplicación de Poincaré nos permite determinar en particular, cuando calculamos su derivada, la estabilidad de una órbita periódica. Entonces, para definir la aplicación de Poincaré, partimos que tenemos una órbita periódica, que estoy llamando gamma, es la órbita con periodo t. Tenemos un punto sobre la órbita, que vamos a llamar x sub 0, y colocamos un hiperplano ortogonal a la órbita periódica. Entonces, sigma es un hiperplano, por lo tanto, cualquier punto que está en ese hiperplano, producto punto con el campo nos debe dar 0. ¿Qué dice este teorema? Nos dice que hay una vecindad. Teníamos t, que era el tiempo que tarda en regresar la solución que pasa por x0. Bueno, vamos a tener una vecindad de x0 de tiempos. Aquí están los tiempos, donde si estamos cerca de x0,
pues con tiempo tau de x vamos a regresar otra vez a sigma. Eso es lo que nos dice este teorema, que si estamos cerca de x0, regresamos en un tiempo tau de x de nuevo a sigma. Y esta función que nos mide precisamente parto de x, ya sé que necesito tau de x tiempo para regresar a sigma, entonces recorro exactamente ese tiempo y el otro punto donde regreso es lo que llamamos el primer retorno o el valor de p de x, que es la aplicación de Poincaré en x. En particular, p de x0 va a ser igual a x0. Entonces eso lo vamos a tener siempre para una órbita periódica y la derivada de esta aplicación nos determina cómo es la estabilidad de la órbita periódica. Cuando estamos en una variable, que fue lo que observamos en el ejemplo, pues basta con fijarse que sea menor que 1 o mayor que 1 para que sea estable o inestable. Bueno, ¿cómo determinamos que efectivamente se da una bifurcación? Para eso tenemos que saber diferenciar cuando dos campos vectoriales son parecidos o a qué le llamamos parecido. Entonces, dos campos vectoriales son topológicamente equivalentes si tenemos un homeomorfismo que precisamente conjuga, manda las soluciones del campo F en las soluciones del campo G. Entonces, H de una solución es lo mismo que phi de H. Aquí los tiempos no necesariamente son iguales porque simplemente pedimos que mande órbitas en órbitas. Ahora, y decimos que un campo vectorial, cuando ya estamos en una familia, es estructuralmente estable. Cuando hay una vecindad del campo, o sea, aquí me paro en el parámetro μ0 y me fijo en una vecindad de este campo, y todos los campos que están en esa vecindad van a ser topológicamente conjugados a F. Cuando precisamente estabilidad estructural en una familia quiere decir que no hay bifurcación. Bifurcación ocurre cuando no se da la conjugación. Y en particular, yo les he estado hablando de una bifurcación que es la de Andronov-Hopf. ¿Qué dice el teorema? ¿Qué es lo que determina si se da una bifurcación en una familia de campos vectoriales, si se da una bifurcación del tipo Andronov-Hopf? Entonces, pensemos que tenemos una familia de ecuaciones diferenciales y tenemos que F tiene un punto de equilibrio en 0. Los valores propios son de la forma mu de alfa más menos i omega de alfa. Entonces tenemos valores propios complejos, pero además tenemos algo especial. Cuando estamos parados en el parámetro 0, la parte real de este valor propio vamos a pedir que sea 0 y la parte imaginaria que sea positiva. Entonces vamos a tener aquí que caracterizar, para que se dé una bifurcación Andronov-Hopf, lo primero que tenemos que encontrar es un punto de equilibrio del sistema donde la parte lineal tenga valores propios complejos que cambie la parte real pase por 0. Entonces allí nos paramos, tenemos el parámetro, que en este caso estamos suponiendo que es el 0. En el parámetro 0 pasamos por parte real igual a 0. Bueno, aparte de eso, tenemos que pedir que el primer coeficiente de Lyapunov sea distinto de 0 y la derivada de la parte real con respecto al parámetro también sea distinta de 0 en 0. O sea, que realmente los valores propios al mover el parámetro alfa cambie de signo, pasemos de positivos a negativos. Entonces, por eso estamos pidiendo que esta derivada sea distinta de 0. Bueno, bajo esas hipótesis, lo que dice el teorema de Andronov-Hopf es que el campo vectorial, que originalmente lo tenemos así, lo podemos llevar a un campo de la forma del ejemplo. Acuérdense que en el ejemplo teníamos mu x1 menos x2, x1 más mu x2. O sea, un campo vectorial donde la parte lineal era de la forma mu menos 1, 1 mu. Y después tenemos los términos cuadráticos. Lo que nos dice este teorema es que si se cumplen estas condiciones,
alrededor del origen, el campo vectorial lo vamos a poder ver como esto. ¿Y eso qué significa? Significa que el retrato fase que vamos a observar al mover el parámetro alfa va a ser como el que les platiqué en las diapositivas anteriores. Entonces, lo que nosotros necesitamos determinar para poder aplicar esta herramienta a un campo vectorial, bueno, ya tenemos la relación para el valor propio, pues simplemente sería derivar y de esa forma calculamos o medimos si se cumple la condición A2 o no. Pero ¿cómo le hacemos para calcular el primer coeficiente de Lyapunov? Bueno, también hay otro teorema que nos ayuda y es el teorema de Kuznetsov. Este teorema nos dice que si tenemos un campo vectorial, nos fijamos en su desarrollo, en su aproximación de orden 3 por el teorema de Taylor, y entonces, una vez que la calculamos, pues simplemente nos dice cómo calcular el primer coeficiente de Lyapunov. Es 1 sobre 2 veces omega de la parte real de toda esta expresión. Bueno, esta expresión la podemos calcular simplemente auxiliándonos del álgebra lineal, porque lo único que necesitamos es la aproximación de Taylor y para eso necesitamos A, B y C. Bueno, una vez que tenemos ese resultado que nos permite calcular el primer coeficiente de Lyapunov, entonces ahora sí vamos con los modelos de poblaciones. Originalmente, el modelo más sencillo, del cual seguramente algunos de ustedes ha escuchado, o la mayoría, es el modelo que se conoce como el modelo de Malthus, donde este modelo simplemente supone que el crecimiento de una población, la velocidad con la que está creciendo una población es proporcional al tamaño de la población y que en ecuaciones diferenciales se escribe como que el cambio en la población n con respecto del tiempo es igual a una constante por el tamaño de la población. Bueno, esta ecuación diferencial que originalmente es muy útil para cuando se estudian poblaciones en tiempos cortos, cuando se estudian fenómenos ya en tiempos largos, esto ya no es factible, ya no se acomoda a la realidad y por lo tanto la otra ecuación que es muy útil es lo que se conoce como el modelo logístico, donde el modelo logístico propuesto por Pierre-François Verholst lo que identifica es que hay lo que llamamos una capacidad de carga en el medio. O sea, si nos olvidamos de este segundo término que está entre paréntesis, tendríamos la ecuación de Malthus. Pero ahora lo que nos dice esto es que cuando n es mayor que k, la velocidad con la que va a crecer la población se vuelve negativa. Comienza a decrecer la población. Si hay más individuos que lo que soporta el medio, entonces la velocidad es negativa y por lo tanto comienza a decrecer. Esta ecuación diferencial dice que mientras la población el tamaño esté por debajo de la capacidad de carga del medio, esta derivada va a ser positiva y por lo tanto la población va a crecer. Así, hay otro modelo que también es muy conocido y muy usado, que es el modelo de Gompers, y la diferencia entre estos tres modelos lo pueden observar en esta imagen. En el modelo malthusiano, el crecimiento es exponencial. En el modelo, en este caso, logístico, hay un crecimiento exponencial al principio, pero después se va estabilizando y no va a cruzar la capacidad de carga al medio. Este es aquí, en esta horizontal, está acá. En el modelo de Gompers, el crecimiento exponencial es más pronunciado y se va alcanzando asintóticamente también la capacidad de carga. Bueno, estos tres modelos es cuando uno estudia una sola población. ¿Qué pasa cuando uno va a estudiar interacción entre poblaciones? Para ello, el modelo básico es el modelo que se conoce como modelo depredador-presa de Lotka-Volterra. En particular, Lotka lo propuso como un modelo de interacción para dos sustancias. Él era físico-químico, pero también hacía mucha matemática. Y Vito Volterra, que era físico-matemático, el modelo que propone sí estaba pensando en un modelo de interacción de especies animales. Y entonces ellos ambos proponen de manera
proponen un modelo de interacción, ¿sí? Y ese modelo simplemente supone lo siguiente. Antes teníamos, cuando había una sola población, teníamos un crecimiento malthusiano, x punto igual a x, pero ahora tanto Lotka como Volterra proponen que haya una interacción entre y y x. Y es depredador de x y por lo tanto un encuentro de y con x le perjudica, aquí está el menos, a la velocidad de crecimiento de y, perdón, de x. Y esto que le perjudica a x resulta en un beneficio para la población y, porque cada encuentro de y con su presa x le beneficia de manera positiva. Los parámetros son positivos y aquí esta de y simplemente significa que si x y y no se encuentran, si no hay alimento para y, entonces la población y decrece. Entonces esta D sería la tasa de crecimiento de la población Y en ausencia de X y por lo tanto el crecimiento es totalmente negativo, la población tiende a desaparecer. Eso sería como su tasa de mortalidad. Pero ahora, si al contrario, si no está la población Y, entonces a X le va muy bien porque crece exponencialmente. En un sistema como este de dos ecuaciones, las soluciones las podemos determinar. Tenemos dos puntos de equilibrio. Uno es el origen y el otro es el punto de equilibrio D sobre C, A sobre B. En el punto de equilibrio, en el origen, la parte lineal es A0, 0 menos D. Bueno, vamos a suponer que los parámetros son positivos y por lo tanto lo que tenemos aquí en el origen es una silla, mientras que para el otro punto de equilibrio, que es D sobre C, A sobre B, resulta que la parte lineal es esta y los valores propios son complejos con parte real cero. Quiere decir que el teorema de Harman-Grossman no nos ayuda a comprender qué pasa para el sistema no lineal. El sistema lineal en este punto, en el cero, tendría un centro, pero el sistema no lineal no nos proporciona información, el teorema de Harman-Grossman. Por lo tanto, en este caso específico se recurre a construir una función de Lyapunov y se demuestra que las soluciones son órbitas cerradas, como ustedes observan aquí. En ese sistema todas las órbitas son cerradas, que lo que querría decir en un modelo como ese es, si yo comienzo con una pareja de presas depredador y lo dejo en el tiempo, pues aquí tenemos en la X, tenemos la presa, en la Y los depredadores. Entonces, al avanzar en el tiempo, quiere decir que aquí va aumentando, acuérdense que es depredador en la vertical, entonces al ir subiendo quiere decir que va creciendo la cantidad de depredadores, pero va disminuyendo la cantidad de presas. Llega un momento, un umbral, donde ya los depredadores no tienen suficiente alimento y comienza a caer la cantidad de depredadores. Hasta que llegamos a un umbral donde ahora hay tan pocos depredadores que la presa se puede recuperar y entonces comienza la recuperación de la presa. Llegamos a un umbral donde ahora hay suficiente alimento para el depredador y ahora el depredador también comienza a crecer. Y de esa manera entran en una órbita periódica. Bueno, pero ¿cuáles son las limitaciones que tenía ese modelo? La limitación es que está suponiendo que si no hay depredador, la presa crece exponencialmente. Y por otro lado, cuando el depredador se lo encuentra, siempre lo ataca y siempre le resulta en un beneficio. Bueno, ese tipo de hipótesis fueron las que se fueron quitando y el primero que propuso un nuevo lenguaje para estos sistemas fue Holling, quien es un ecólogo canadiense que en 1965 introdujo en el lenguaje lo que se conoce hoy como la respuesta funcional y que nos va a medir la cantidad de presa devorada por un depredador. ¿Qué tanto le afecta realmente los depredadores a la presa? Y entonces él propuso varias funciones que se conocen ahora como el Holling tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4,
cada una de ellas tiene un significado y geométricamente voy a mostrárselos aquí. Es en la tipo 1 es como la que teníamos en el modelo Lotka-Volterra, es simplemente A por X. Ahora en el tipo 2 se supone que ahora hay un límite de saciedad del depredador. O sea, no hay, en la horizontal tenemos la cantidad de presa y en la vertical es el efecto del depredador sobre la presa. Entonces ahora este efecto resulta ser acotado, que revela una saciedad, o en el Aholin tipo 4 lo que refleja es que hay un sistema de defensa de la presa. Llega un momento que cuando hay muchas presas, entonces ellas se defienden y el efecto del depredador va decreciendo. Entre más presas haya, el efecto del depredador es menos sobre la población presa. De esa manera, aparecen los modelos tipo Gauss que dicen, vamos a medir el crecimiento de la población presa y vamos a medir el efecto del depredador sobre la presa. F es la respuesta funcional. Y entonces, este es el efecto negativo de la presencia del depredador sobre la presa, que se vuelve un efecto positivo sobre el depredador. También están los modelos Colin Tanner o Leslie Gower, que esos modelos simplemente suponen que el efecto del depredador, tenemos aquí, el depredador tiene un efecto negativo sobre la presa, pero el beneficio que recibe de la presa, del depredador, está en su capacidad de carga. Entonces, aquí el beneficio era directamente su tasa de crecimiento. En estos modelos, el beneficio lo recibe en su capacidad de carga. Y como estos, hay muchas propuestas de modelos para crecimiento, para interacción de dos especies y muchas propuestas de respuestas funcionales. En los últimos 5 minutos simplemente quiero hablarles de los resultados que nosotros hemos obtenido para modelos tridimensionales, donde suponemos que tenemos una presa, que es el recurso, tenemos un depredador, y un superdepredador. Lo podemos ver como esto sería el recurso, tenemos un herbívoro que consume el pasto y un carnívoro que lo consume él. Pero eso le llamamos un modelo tritrófico, pero también hemos trabajado con modelos intragremiales. En los modelos tritróficos vamos a suponer que tenemos una función de crecimiento para la presa, tenemos una función, una respuesta funcional que es el efecto negativo del depredador Y sobre X, pero a Y le resulta en un beneficio. Tenemos un superdepredador Z que ataca a la población Y y por lo tanto tenemos aquí el efecto negativo de la presencia de Z, que es un efecto positivo en la población Z. Esta D1Y es en este caso, la tasa de mortalidad de la población depredadora y D2 es la tasa de mortalidad de la población superdepredadora. Si consideramos que este superdepredador no solamente consuma el depredador, sino también consuma el recurso, a esto le llamamos un modelo intragremial. El sistema, pues ahora involucra una respuesta funcional del efecto negativo de la presencia de Z. Entonces tenemos un sistema de 3 ecuaciones, pero en las que ya aparecen 3 respuestas funcionales. Estos modelos los comenzamos a trabajar originalmente a partir de un trabajo de Jaume Gibre, que hizo una visita con nosotros aquí en Tabasco. Él tenía un trabajo con Pierre-François de 2011, donde trabajaban un modelo tritrófico con respuestas funcionales Holling tipo 2. Después, nuestro colega Víctor Castellanos y Jaume Gibre y un estudiante, Greg Gilantán, en 2013 trabajaron el caso con Holling 3 y posteriormente, en 2016, trabajamos el modelo, hicimos el análisis de cuándo se daba una bifurcación de Hopf para cuando teníamos respuestas funcionales Holling tipo 3 y tipo 2 y en particular, bueno, ya no voy a dar las cuentas, pero las órbitas periódicas que aparecen en ese caso son como la que ustedes están viendo en esta imagen, que es un sistema tridimensional, es el sistema tritrófico, y nosotros demostramos la existencia de esta órbita periódica. Posteriormente, en 2018, ya junto con
En este caso, trabajo con Víctor Castellanos y Miguel Ángel de la Rosa, que es uno de los cátedras que está con nosotros. Trabajamos el modelo tritrófico, pero ya demostramos, hicimos variaciones en la respuesta, en este caso, en la función de crecimiento de la presa, suponiendo que teníamos un crecimiento malthusiano o un crecimiento logístico, y en ambos casos damos condiciones para que se presenten órbitas periódicas estables vía una bifurcación de Hopf en términos de, en este caso, la tasa de mortalidad del depredador. Posteriormente, a ver, quiero pasar esto, ya tengo un poco tiempo. Hemos trabajado también ya el sistema tritrófico general. Ya aquí tenemos en este caso un resultado con Iván Loreto, otro colega cátedra CONACYT, donde tenemos un sistema donde independientemente aquí tenemos h de x, que es esta parte, lo que nos está midiendo es el comportamiento del recurso en ausencia del depredador Y y del superdepredador Z. Aquí tenemos esta H, o sea, esta primera parte podía ser una función, H de X podía ser 1 y tener un crecimiento malthusiano, o H de X podía ser 1 menos X sobre K, crecimiento logístico. Entonces, tenemos las respuestas funcionales F1, F2, y entonces nosotros imponemos las condiciones para que se presente una bifurcación de Hopf y tengamos, por lo tanto, una órbita periódica estable en el sistema que en particular determina las condiciones para que se dé la coexistencia de las tres poblaciones. Más adelante trabajamos con el modelo intragremial y en el primer caso que trabajamos el modelo intragremial con Iván Loreto, trabajamos el caso logístico y demostramos que se puede dar una bifurcación 0 Hopf. Esta bifurcación 0 Hopf es una bifurcación ya en el caso, es lo que llamamos una bifurcación de codimensión 2. Hay dos parámetros involucrados y en este caso el teorema nos dice que la bifurcación va a depender de la tasa, en este caso de la capacidad de carga del medio, y C3, que es la tasa de aprovechamiento que tiene el superdepredador al consumir el depredador. También hemos demostrado el caso ya general, que es un artículo que se ha publicado este año, junto con Iván Loreto y Víctor Castellanos, que nos muestra la bifurcación de Hopf también en el sistema intragremial en términos de la tasa de aprovechamiento. Entonces, todos esos resultados que hemos obtenido son para, dadas las condiciones en un modelo tritrófico o un modelo intragremial, poder determinar la existencia de una órbita periódica. Y para ello, ¿qué es lo que hacemos? Primero determinamos la existencia de un punto de equilibrio con coordenadas positivas. Luego garantizamos que se cumplen las condiciones del teorema de Hopf. Y entonces podemos garantizar la existencia precisamente de una órbita periódica. ¿Y cómo determinamos el tipo de bifurcación que es? Simplemente calculando el primer coeficiente de Lyapunov, que como les mencionaba yo en el teorema, cuando ese coeficiente es negativo, la órbita periódica que aparece en la bifurcación es estable y cuando es positivo, pues es inestable. Bueno, aquí hay un ejemplo de algo que ya no es una órbita periódica, es un toro invariante. Este toro lo obtenemos ya con una bifurcación 0 Hopf. En bifurcaciones de Hopf podemos garantizar la existencia de órbitas periódicas estables, pero en la 0 Hopf podemos calcular este tipo de conjuntos límites. Y bueno, eso es lo que quería platicarles y les doy tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias, Gamaliel. Te agradecemos la presentación, le agradecemos a Gamaliel su charla. Tenemos espacio para algunas preguntas del público. No sé si quieran animar a hacer una pregunta. Son dos preguntas en realidad. La primera es si alguno de estos modelos es capaz de predecir la extinción de alguna especie.
Y la segunda es si existe algún modelo que nos diga cómo es el crecimiento poblacional, pero en los humanos, porque bueno, creo que es un poquito diferente a comparación de una especie y si bien pues yo creo que los humanos no tenemos depredadores naturales, pero existen condiciones pues antrópicas o precisamente humanas que también acotan o puedan limitar el crecimiento humano. Gracias. Sí, mira, en primer lugar, efectivamente lo que yo les platiqué fue en términos de una bifurcación, que es la bifurcación de Hopf, que lo usamos nosotros para establecer condiciones donde se dé la coexistencia de la presa, el depredador y el superdepredador. Eso es lo que le permite, eso nos da información y a los biólogos les interesa precisamente esas condiciones. No quieren que desaparezca una de las poblaciones, pero también determinamos cuándo hay en este caso los planos, que sería X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0, cuando hay puntos de equilibrio en esos planos que sean estables. Y entonces eso, la existencia, por ejemplo, de un punto de equilibrio estable en el plano X igual a 0, pues, está diciendo que hay una población que está desapareciendo, o Z igual a 0, o Y igual a 0. Entonces, esas condiciones también las determinamos cuando hay ese tipo de puntos de equilibrio, y eso depende tanto de las respuestas funcionales que tenemos como de las tasas de aprovechamiento de cada uno de estos depredadores. Por otro lado, en el caso de humanos, normalmente lo que se hace, lo que se han planteado son modelos, pero de poblaciones en cierta región. Por ejemplo, modelos para la población mexicana o modelos para la población de un estado, porque depende de las condiciones en las que se da precisamente cada una de esas poblaciones. Pero por lo general, este tipo de modelos que estamos trabajando nosotros son para especies animales o de hecho interacción de los animales con los vegetales. Es lo que nosotros hemos encontrado en la literatura de ecología matemática. Ok, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gamaliel, para Sí. entrarle a este rollo de los sistemas dinámicos, la modelación, sin duda hay que aprender ecuaciones diferenciales. ¿Qué consejo les das a los estudiantes? ¿En qué deberían poner énfasis para poder resolver este tipo de problemas? Muchas gracias por la pregunta y fíjese que una recomendación muy, muy especial es que tienen que fortalecerse mucho en la parte de, bueno, para poder entrar al mundo de las ecuaciones diferenciales, primero hay que fortalecerse en lo que sería el cálculo y el análisis. O sea, cálculo vectorial, si ustedes observan todo lo que estoy hablando es campos vectoriales, campos vectoriales. Por lo tanto, deben tratar de tomar muy en serio esos cursos de cálculo vectorial y de análisis. Posteriormente, la otra herramienta muy importante es el álgebra lineal. El álgebra lineal en la modelación matemática es la herramienta de todos los días. Yo les mostré por ahí un teorema que se debe a Kuznetsov, que por ejemplo nos permite calcular el primer coeficiente de Lyapunov. Y lo que aparece es una expresión de una matriz jacobiana, una hessiana, porque tenemos la forma lineal, la forma bilineal y la forma trilineal. Y ese tipo de cosas las entendemos cuando nosotros hemos llevado buenos cursos de álgebra lineal. Entonces es muy importante para ustedes fortalecerse muchísimo. Para esta área que yo trabajo es el cálculo y el álgebra lineal. Son básicos. Muchas gracias, Gamaliel. Y una última pregunta. ¿Y qué tal la relación y la colaboración con los colegas biólogos? Ha sido difícil, ha ¿Cómo sido se da? difícil. Al Exacto. principio era como complicado porque normalmente, bueno, aquí en el estado los campus están repartidos por el estado. Nosotros estamos en Cunduacán, los biólogos están en Villahermosa y entonces eso ya nos limitaba. La interacción con nosotros era mayormente con la gente de ingeniería y los modelos eran más basados en modelos de ingeniería. Últimamente, si ustedes observan, nuestros trabajos ya son de 2018 para acá.
que es Sí. que hemos empezado a colaborar con la gente de biología y al principio pues era difícil, en los últimos 2 años ha sido mejor y ya tenemos mejor colaboración con ellos. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, pues con esto cerramos la charla. Muchísimas gracias, Gamaliel, nuevamente. Te agradecemos el tiempo y la paciencia por todas las dificultades técnicas del inicio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Les felicito por su seminario y pues qué bueno que ya podemos establecer contacto y Sí, pues estamos abiertos a hacer colaboración con ustedes. Tenemos la maestría en matemáticas aplicadas y bueno, me gustaría mucho tener colaboración con el equipo de allí de San Luis Potosí. claro que sí, Gamaliel. Vamos platicando. Igual y después podemos armar una charla un poquito más informal para conocer el posgrado, qué líneas de trabajo tienen, qué hacen. Y pues sí, si se puede organizar algo también, algún programita de verano, pues estaría súper bien. Sí. Igualmente aquí estamos muy contentos de poder establecer colaboración con ustedes y vamos platicando. Gracias, muy amable por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.